Para cualquier empresa, da igual si es grande o pequeña, planificar es, vamos, una cuestión de supervivencia. Tienes que controlar tus costes, tus ingresos, tus márgenes. Totalmente. Pero, ¿qué pasa cuando uno de tus costes más importantes, el de la financiación, no tiene un precio fijo? O sea, ¿cómo haces un presupuesto cuando el coste del dinero cambia? Pues casi cada día. Hoy hablamos de los tipos de interés. Has dado en el clavo. Y es que a menudo se piensa que esto es un problema solo para las grandes multinacionales, pero la realidad es que la panadería de la esquina que pide un préstamo para un horno nuevo se enfrenta, exactamente al mismo dilema. Claro. Es lo que llamamos el riesgo de tipo de interés. Y no es nada abstracto. Es una variable muy real que puede desbaratar el plan de negocio más sólido. Una subida que no te esperas puede convertir un proyecto súper rentable en un pozo sin fondo. Y precisamente por eso, hoy vamos a sumergirnos en el arsenal de herramientas financieras que existen para gestionar este riesgo. Que no se trata de tener una bola de cristal, no. Para nada. Sino de construir un escudo. Y para entenderlo bien, vamos a seguir el caso de una empresa que nos hemos inventado, Innovatec. Acaban de conseguir un gran préstamo a tipo variable para expandirse. Su director financiero tiene un problema muy concreto. Si el Euribor se dispara, su plan de crecimiento se va al traste. Un problema muy común. Pues hoy vamos a abrir su caja de herramientas para ver cómo puede proteger a Innovatec. Vale, empecemos por el principio. Cuando hablamos de riesgo de tipo de interés para Innovatec, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque parece obvio que es el peligro de que le suba la cuota del préstamo, pero ¿hay algo más? Es una gran pregunta, porque a menudo se nos olvida que el riesgo es una moneda de dos caras. Por un lado está el riesgo más evidente, el que le quita el sueño al director de Innovatec. El del préstamo. Eso es. Tiene una deuda a tipo variable, un pasivo. Si los tipos suben, su coste financiero aumenta y su flujo de caja se resiente. Cada céntimo extra que pagan intereses es un céntimo menos que puede invertir en, no sé, contratar a otro programador o en marketing. Entendido. Ese es el peligro al que se enfrenta con su nuevo préstamo. Pero, por otro lado, está la cara B. Imagina que a Innovatec le va genial y empieza a acumular excedentes de tesorería, dinero en el banco. Ajá. Ese dinero, que es un activo, normalmente lo invierte en productos a corto plazo que también dan una rentabilidad variable. En ese caso, el riesgo es justo el contrario, que los tipos de interés bajen y la rentabilidad de su tesorería se desplome. Ah, claro. Así que el riesgo afecta tanto a lo que debes como a lo que tienes. Queda clarísimo. El Euribor es un dolor de cabeza tanto si sube como si baja. Depende de en qué lado de la balanza te pille. Entonces, si ese es el problema, ¿por dónde empezamos a buscar soluciones? ¿Cuál es el concepto general? El concepto general es la cobertura. Piénsalo como un seguro. Me gusta la analogía. Cuando aseguras tu coche, no estás evitando que ocurra un accidente, estás neutralizando sus consecuencias económicas, ¿no? Pues una cobertura financiera funciona igual. Es un contrato diseñado para mitigar o anular el impacto negativo de esas fluctuaciones. Un seguro financiero, vale. ¿Y qué gana exactamente Innovatec al contratar uno de estos seguros? Gana lo más valioso que puede tener una empresa: certidumbre. Primero, le permite cerrar sus presupuestos. El director financiero puede decirle al CEO: nuestro coste financiero para los próximos 5 años será exactamente este. Sin asteriscos. Sin sorpresas. Exacto. Segundo, estabiliza los flujos de caja, que son el oxígeno de la empresa. Y tercero, pone un límite a las pérdidas. Al final, se trata de poder hacer tus números y gestionar tu negocio, que es hacer software sin que te dé un susto el Euribor cada mes. Entonces, si esa es la teoría, vayamos a la práctica. Si yo soy el director financiero de Innovatec y voy al banco, ¿cuál es la primera herramienta, la más directa, que me ofrecerían para quitarme este dolor de cabeza? Sin ninguna duda te ofrecerían un Interest Rate Swap, o simplemente swap, que en español es permuta. Es el instrumento más utilizado del mundo para esto. Un swap. Su funcionamiento conceptual es bastante elegante, la verdad. Es un contrato privado entre Innovatec y el banco en el que ambos acuerdan intercambiar flujos de pagos de intereses durante, por ejemplo, los 5 años que dura el préstamo. Espera, intercambiar pagos. Eso suena complicado. ¿Innovatec tiene que pagar su préstamo y además este nuevo contrato? No exactamente. El intercambio se calcula sobre un importe nocional, que suele ser el mismo que el del préstamo, pero ese dinero nunca se mueve. Es solo una referencia. Ah, vale. Lo único que se intercambia, lo que se liquida, es la diferencia entre los dos tipos de interés.
Y el más común para un deudor como Innovatec es el IRS pagador de fijo. IRS pagador de fijo. A ver, desgranemos eso. Es muy sencillo. Innovatec se compromete a pagarle al banco un tipo de interés fijo, pactado, digamos el 3%, durante 5 años. A cambio, el banco se compromete a pagarle a Innovatec un tipo variable, que será el Euribor. Hmm, ¿Ves lo que pasa? Innovatec sigue pagando el Euribor de su préstamo, pero ahora recibe el Euribor del swap. Un pago anula al otro. Al final, su único coste neto es ese 3% fijo que para por el swap. Ostras, claro. En la práctica, ha convertido su deuda variable en una deuda a tipo fijo. Vale, creo que lo pillo. Es como si el swap pusiera un bypass al Euribor. El coste del préstamo queda fijado en ese 3% y adiós incertidumbre. Esto parece la solución perfecta. Pero aquí siempre hay un pero, ¿no? Siempre lo hay. ¿Cuál es la trampa? ¿Qué pasa si Innovatec firma ese swap al 3% y al día siguiente el Banco Central anuncia una bajada masiva de tipos y el Euribor se va al 1? Esa es exactamente la pregunta clave. Y no hay trampa, sino una renuncia. Innovatec ha comprado certeza, pero ha renunciado a la oportunidad. Ajá. En ese escenario, seguiría pagando su 3% fijo. Como a cambio recibe el Euribor, que ahora es del 1%, cada vez que se liquide el swap tendrá una liquidación negativa. Pagará la diferencia, ese 2%. Vaya. Su coste efectivo sigue siendo del 3%, pero verá cómo otras empresas se financian mucho más barato y, claro, sentirá que está pagando de más. Un momento. Eso suena riesgoso. Si una empresa firma un swap y el mercado se mueve en su contra, ¿no se ha pegado un tiro en el pie? ¿No hay una forma de arrepentirse o de salirse de ese contrato? Cancelarlo tiene un coste. El banco calculará cuánto vale ese swap en ese momento. Y si las condiciones de mercado han cambiado, pues cancelarlo implicará pagar o recibir una cantidad de dinero que puede ser importante. O sea que no es un juego. No, es un compromiso a largo plazo. De acuerdo. Fijar el coste de la deuda tiene todo el sentido del mundo para una empresa como Innovatec, que busca estabilidad. Pero me cuesta imaginar por qué alguien querría hacer lo contrario. Has mencionado antes que existe la otra cara de la moneda, el IRS receptor de fijo. Sí, ¿No es buscarse problemas queriendo pasar de un coste fijo a uno variable? parece contraintuitivo, sí, pero hay escenarios muy lógicos. Imagina una empresa que en su día firmó un préstamo a un tipo fijo del 5%. Vale. Pero ahora su equipo de análisis cree firmemente que los tipos de interés van a bajar durante los próximos años. Contratando un IRS receptor de fijo, esa empresa empieza a recibir un 5% fijo y a pagar el Euribor. En la práctica, ha convertido su deuda fija en variable para aprovecharse de esa previsible bajada. Es una estrategia más agresiva, sin duda. O sea, es para quien tiene una visión muy clara sobre el futuro del mercado. Exacto. O para un inversor. Piensa en un fondo de pensiones que tiene bonos que le pagan un tipo variable. Ese fondo necesita una rentabilidad estable para pagar a sus pensionistas, ¿no? Claro. Podría contratar un IRS receptor de fijo para convertir esos flujos variables en un ingreso fijo y predecible. La flexibilidad es la clave. Y hablando de flexibilidad, el problema de Innovatec es doble. Tiene deuda en euros, pero su plan de expansión es a Estados Unidos, por lo que empezará a generar ingresos en dólares. Claro. Ahora tiene dos frentes abiertos. El riesgo de tipo de interés en Europa y el riesgo de que el dólar se devalúe frente al euro y sus ingresos valgan menos. Precisamente. Y para eso existen herramientas más sofisticadas, como el Cross Currency Swap. Piensa en una empresa como Innovatec, que facturan dólares a clientes en EUVV, pero tiene su préstamo principal en euros para las oficinas de aquí. Están expuestos por todas partes. Sí, es un lío. Un cross-currency swap les permitiría, en una sola operación, coger esos ingresos futuros que esperan en dólares y convertirlos contractualmente en un flujo fijo de euros para pagar su préstamo. Matan dos pájaros de un tiro, el riesgo de tipo de interés y el de tipo de cambio. Entendido. El swap es una herramienta potentísima, pero me sigue rondando la cabeza el pero que comentábamos antes. Innovatec se protege de las subidas, pero renuncia a las bajadas. Si yo fuera su director financiero, querría lo mejor de los dos mundos. ¿No existe algo que me proteja si los tipos se disparan, pero que me permita beneficiarme si se desploman? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que sí. Pero como en la vida, esa flexibilidad tiene un coste. Aquí es donde dejamos los swaps y entramos en el territorio de las opciones. Opciones.
La diferencia fundamental es crucial. Un swap es una obligación para ambas partes. Una opción, en cambio, otorga el derecho, pero no la obligación de hacer algo. Y para obtener ese derecho hay que pagar una prima inicial, exactamente igual que cuando contratas el seguro del coche. Pagas una prima por adelantado. ¿Y a cambio tienes el derecho a qué? Exactamente. ¿Cuál sería la opción para Innovatec? Para un deudor como Innovatec, la opción estrella es la compra de un CAP, que significa techo. Es muy intuitivo. Innovatec paga una prima hoy y a cambio se asegura de que su tipo de interés variable, el Euribor, nunca superará un nivel máximo que ha pactado con el banco, digamos un 4%. Es decir, le pone un techo al Euribor. Exacto. Y entonces ocurren dos cosas. Si el Euribor sube al 5 o al 6%, no pasa nada. La cobertura se activa y el banco le paga a Innovatec la diferencia. Su coste máximo efectivo siempre será del 4%. Pero, y aquí está la magia, si el Euribor baja al 1%, Innovatec simplemente se beneficia de ello y paga ese 1%. La opción no se activa y tan contentos. La protección solo funciona hacia arriba. Swap, pero sin la renuncia. Pero has dicho que había un coste. ¿El riesgo, entonces? Es simplemente perder esa prima que se pagó al principio si el Euribor nunca sube por encima de ese 4%. Ese es exactamente el único riesgo. La prima es un coste hundido. Si el mercado te favorece, pues has pagado por un seguro que afortunadamente no has necesitado. La decisión estratégica es si la tranquilidad de tener ese techo vale el precio de la prima. Entiendo. Y por supuesto, igual que con los swaps, existe el producto opuesto. Déjame adivinar. Un floor, un suelo. Justo. La compra de un floor es la herramienta del inversor. El fondo de pensiones de nuestro ejemplo podría comprar un floor para asegurarse de que la rentabilidad de sus activos variables nunca caerá por debajo de, digamos, un 2%. Vale. Paga una prima y se garantiza un ingreso mínimo. Si la rentabilidad cae al 1, el floor se activa y le compensan. Si sube al 5, se beneficia de toda la subida. De nuevo, el único riesgo es perder la prima. Vale. Cap para protegerse de las subidas, floor para protegerse de las bajadas. Son conceptos muy claros. La prima parece ser el único inconveniente. Supongo que los financieros han inventado alguna forma de intentar no pagarla. Por supuesto. Y eso nos lleva a una de las estructuras más populares del mercado, que combina las dos anteriores, el collar, o túnel en español. Es una estrategia doble que el director financiero de Innovatec podría plantearse muy seriamente. ¿Un túnel? ¿Suena a que te quedas atrapado en un rango de tipos de interés? Es una descripción perfecta. Lo que hace Innovatec es, por un lado, comprar el CAP para protegerse. Se asegura su techo en el 4%. Eso le cuesta una prima. Exacto. Esa compra, como sabemos, le cuesta una prima. Pero simultáneamente, en la misma operación, vende un floor. Por ejemplo, un suelo en el 2%. Un momento, vende un floor. ¿Qué significa vender una opción? Si comprar una opción te da un derecho, venderla te genera una obligación. Al vender el floor, Innovatec le está dando al banco el derecho a fijarle un tipo mínimo del 2%. A cambio de asumir esa obligación, Innovatec no paga una prima, sino que la cobra. Ah, Y aquí está el truco. La prima que cobra por vender el floor se puede usar para pagar, total o parcialmente, la prima que le cuesta comprar el CAP. entiendo. Es decir, para no pagar la prima del techo, del CAP, Innovatec se convierte en una especie de aseguradora para el banco en el otro extremo, vendiéndole un suelo. Justo. El riesgo que asume es que si los tipos se desploman por debajo de ese 2%, tendrá que pagar. Es un nada es gratis en toda regla. Has captado el matiz, a la perfección. Con un collar, Innovatec se protege gratis o a un coste muy bajo. El precio que paga es renunciar a parte de los beneficios si los tipos bajan mucho. Su tipo de interés se moverá libremente dentro de ese túnel, entre el 2 y el 4%. Se protege de subidas extremas a cambio de limitar sus ganancias en las bajadas extremas. Exacto. Entonces, si recapitulamos el viaje de nuestro director financiero, se enfrenta a un menú de opciones bastante completo, empezando por la certeza absoluta y el dormir tranquilo que le da un swap a costa de no poder aprovechar las bajadas. Pasando por la flexibilidad total de comprar un CAP, que le da lo mejor de los dos mundos, pero, bueno, pagando un seguro por ello. Y terminando en una solución intermedia y sofisticada como el collar, donde financia su protección renunciando a una parte del potencial beneficio.
Exactamente. La elección final no tiene una respuesta correcta o incorrecta. Depende enteramente de la estrategia, de las expectativas de mercado y sobre todo del apetito por el riesgo de cada compañía. No es una decisión puramente financiera, es estratégica. Claro. Esta disyuntiva entre certeza y oportunidad no es trivial. Hubo empresas en 2007 que se felicitaron por haber fijado sus tipos con un swap justo antes de que estallara la crisis. Y hubo otras que tras la crisis se encontraron pagando un 4% fijo mientras el Euribor estaba en negativo, una situación que les costó millones. La elección de la cobertura puede definir tu destino financiero. Hemos analizado a fondo cómo una empresa como Innovatec puede y debe protegerse de la volatilidad del mercado, construyendo escudos a medida. Pero esto me deja con una pregunta final, quizás más filosófica. ¿En qué punto la gestión del riesgo se convierte en especulación? ¿Cómo decide una compañía dónde está la línea entre asegurar la estabilidad de su negocio principal, a hacer software, en nuestro ejemplo, y en la práctica empezar a apostar sobre la dirección futura de los tipos de interés?